Bienvenidos a este nuevo estudio de la Biblia. Hoy estudiaremos el tema titulado La singularidad de la Biblia. Les invito para que nos acompañen. Vamos a decir algunos datos característicos de la Biblia, que por cierto, muy interesantes. La Biblia tiene 66 libros. De estos 66 libros que tenemos en este compendio, más de 1500 años para escribir este libro. Y saben, 40 autores para poder completarlo. Se conservan más de 24.600 manuscritos de donde viene nuestra Biblia. Y ha sido traducida al 95% de las lenguas o de los idiomas que se hablan hoy en la actualidad. Hoy quiero que me acompañen y juntos estudiemos cuál es esa singularidad de la Biblia. Nuestra lección de hoy trataremos estos 5 temas. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Qué tiene que ver con el tema histórico? Y luego, el poder transformador que la Biblia tiene. Si estás en casa, te invito para que busques tu Biblia y comencemos nuestro estudio de la semana. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y verso 47. Deuteronomio 42, 37. Este texto es revelador y nos dice exactamente: porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Importante entonces, el tema principal de la Biblia. Vamos a dejar claro que la Biblia es la palabra de Dios. Es un mensaje de Dios para nosotros. Eso es la Biblia. Un mensaje de Dios para nosotros. Hemos escuchado muchas veces cuando dicen la palabra de Dios, se refiere exactamente a eso. El mensaje de Dios para nosotros. Y la pregunta podría ser: ¿y en qué consiste ese mensaje? Ese mensaje es un mundo de muerte en el que estamos y Dios quiere darnos vida y vida abundante. Juan capítulo 10 y verso 10. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ese es el mensaje. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Saben? A través de su Hijo. A través de su Hijo Jesucristo, que es el tema principal. Es el autor de nuestra salvación. Adicionalmente, el Antiguo Testamento anuncia a Cristo Jesús y el Nuevo Testamento lo presenta. Y en ese mismo contexto, la pregunta es: ¿y yo qué debo hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer con este gran compendio de libros, 66 libros, 40 autores, más de 1500 años para escribirlo, únicamente aceptar a Jesús como mi Salvador. Ser fiel a su palabra. Y 3, proclamar su mensaje. Podríamos terminar nuestro estudio acá, porque hemos comprendido exactamente cuál es el propósito y cuál es el tema principal. Vamos a pasar al segundo punto. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de su origen. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Significa que estos 40 hombres recibieron inspiración del Espíritu Santo. Ellos recibieron esa inspiración y ellos escribieron lo que recibieron.
El Espíritu Santo influyó en las mentes de estos 40 autores, que finalmente ellos escribieron con sus propias palabras. Y veamos cuáles son algunos de ellos a los que la Biblia se refiere. ¿A qué se dedicaban ellos? Veamos a Moisés. Moisés, un dirigente político y militar. Esa era la actividad, a eso se dedicaba Moisés. Si vemos a Amós, miren que era Amós, un ganadero, un recolector. Una profesión totalmente diferente a la profesión de Moisés. Si vemos a Samuel y a Jeremías, ¿qué eran? Ellos eran jóvenes sacerdotes. Si nosotros vamos y vemos a David, a Salomón, vemos que ellos eran reyes, también autores de la Biblia. Ezequiel y Daniel escribieron en el exilio. Si vemos también a los demás autores, vemos al mismo Mateo, era un cobrador de impuestos. Si estuviésemos en nuestra actualidad, el encargado de la administración tributaria. Si vemos a Pablo, era un hombre erudito, fariseo, viajero incansable, otro autor de la Biblia. Juan, anciano, preso en una isla, aislado totalmente. Ahí es donde escribe, donde recibe la inspiración del Espíritu Santo. Lucas, un médico, un historiador y también pagano. Pedro, un pescador. Si nos damos cuenta, todos ellos tienen diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes edades, diferentes culturas y distintas nacionalidades. Sin embargo, todos fueron medios por los cuales el Espíritu Santo usó a sus hijos para escribir este libro. ¿Qué hay en cuanto a sus predicciones? Amós capítulo 3 y verso 7. Amós 3:7. Si usted tiene su Biblia, yo le invito para que lo busque. Amós 3:7. Dice ese texto: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Nada. Inicia el versículo. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a los siervos los profetas. Aproximadamente un 35% de la Biblia, un poquito más de un tercio de la Biblia, son profecías. Eso significa que Dios anunció con anticipación lo que iba a suceder. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Jeremías 33:15, descendiente de David, lo anunció. Zacarías entró en Jerusalén a lomos de un asna, eso está en el libro de Zacarías. Miren qué menciona acá: sus discípulos huyeron. Ya estaba anunciado en el anterior, en el Antiguo Testamento. Isaías dice, fue sepultado entre ricos. Estaba descrito desde muchos años antes en el Antiguo Testamento. Miqueas ya mencionaba que Jesucristo nació en Belén, y así fue. Isaías, de nuevo, fue golpeado y fue herido, profetizado. Salmo, clavaron sus manos y pies. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En el mismo libro de Salmos 16, su cuerpo no se corrompió. Significa que fue desde mucho antes dicho cómo iba a ser. En Malaquías fue precedido por Juan Bautista, literalmente, tal y como lo registra el Nuevo Testamento cuando ya se dio. No se defendió. Isaías 53. Recuerden ustedes muy bien la historia y posiblemente hemos visto algunas películas, hemos leído los libros, hemos leído la Biblia, en la historia en donde literalmente menciona que Jesús no se defendió. En el Salmo 22 repartieron sus ropas. Mucho antes ya se había dicho. Y finalmente, desde Oseas capítulo 6 y verso 2, está muy claro en donde resucitó al tercer día.
¿Qué significa entonces? Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de lo singular y único que es este libro. Todo lo escrito en este Antiguo Testamento ya estaba predicho cómo iba a ser. Veamos en cuanto a sus predicciones también cuando Amós habla que no hará nada Jehová sin que revele el secreto. La precisión con que estas profecías se han cumplido, vamos a decir que es un testimonio de que Jesús es quien decía ser. Y más adelante, él mismo profetizó eventos futuros. Estamos viviendo una situación en este año 2020 que muchos están asustados, muchos están preocupados. Y el mensaje, ¿saben?, en esta hora es, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de este virus que está en nuestro medio, en nuestro mundo, en nuestro planeta, lo más importante es que confiemos en Dios, porque Dios está al control. Y si somos sus hijos, debemos confiar en Él. Juan también menciona su segunda venida. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Tal y como fue mencionado, así será. Y todo lo que ha sido mencionado antes se ha cumplido tal y como Él lo ha dicho. En cuanto a la línea histórica, en el libro de 1 Corintios capítulo 15 y verso 4, cuando menciona fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Saben, a diferencia de otros libros que registran pensamientos filosóficos, la Biblia también es un libro histórico y puede ser comprobado. Hay mucha literatura histórica que comprueba la fidelidad de la Biblia. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en esta historia de un pueblo que espera a Cristo Jesús como su Mesías. Y luego el Nuevo Testamento se centra en esa promesa del cumplimiento de Jesús, sobre todo en la parte de la resurrección. Todos los que somos cristianos esperamos esa segunda venida de Jesús y sabemos que lo que Cristo Jesús vino a hacer a esta tierra fue por amor. Si pudiéramos resumir todo este libro en una sola palabra, esa sería la palabra: amor. Porque simplemente amó al mundo, dio a su Hijo para salvarnos a usted y a mí. En cuanto a su línea histórica, también se mencionan detalles concretos de su sepultura. Exactamente tal y como se profetizó, se dio. Se habla exactamente de los que vieron y los que tocaron a Jesús. Igualmente se cumplió. Y también habla de las primicias de una resurrección futura. Y tal y como está en la Biblia, fue como exactamente esto se dio. Ahora lo más importante, ¿saben? Este libro tiene un poder especial y un poder transformador. Y todos los que han leído en algún momento y han estudiado la Biblia podrán confirmarlo. Este libro tiene un poder transformador. En el libro de Hebreos, capítulo 4, lo vamos a buscar. Si usted tiene su Biblia, yo le invito para que lo busque. Hebreos, capítulo 4 y verso 12. Dice de la siguiente forma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Se lo repito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El gran poder que tiene este libro en nosotros es maravilloso. La capacidad de poder transformarnos es simplemente porque nosotros estamos leyendo
la palabra de Dios. Porque nosotros estamos comprendiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es porque al leer a cada autor en este libro, nosotros estamos recibiendo lo que el Espíritu Santo hizo llegar a estos autores y al final estamos leyendo la palabra de Dios. La Biblia es una herramienta para llevar a la convicción, al arrepentimiento, para llevar a un cambio de vida. La Biblia transforma personas, familias y naciones enteras. Este texto que quiero compartir con ustedes está en el libro El Ministerio de Curación, en la página 364. Y dice de la siguiente forma: la Biblia es una revelación de la gloria de Dios. No es más que la gloria de Dios revelada en un libro. Si la aceptamos, si creemos y si nosotros obedecemos, ¿saben? La Biblia se convierte en el instrumento para la transformación del carácter. Nos podemos sorprender cuando vemos los resultados de una persona que ha estado leyendo y estudiando la Biblia y comienza a cambiar. Y su carácter comienza a ser distinto. Se comienza a llevar mejor con los demás. Ayuda a su prójimo. Vela por quien tiene a la par. Porque simplemente el poder que tiene la Biblia es singular. Es un gran estímulo la Biblia. La fuerza que constriñe y, ¿saben?, vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales. Yo les invito para que dediquen un tiempo diario a leer la Biblia. Y si usted no tiene una Biblia en su casa, busque en internet, baje alguna aplicación al teléfono, a su celular y comience a leer. Puede ser un solo capítulo diario. Yo le invito a que comience a leer para que la gran bendición de la transformación llegue a su vida hoy. Que el Señor te bendiga.